Ya que conocemos los principios de la programación orientada a objetos, empezamos con los fundamentos de la programación orientada a objetos con el desarrollo y en esta sesión aprenderá cómo crear clases en el lenguaje de programación ABAP. Los objetos son una abstracción del mundo real y para instanciar objetos necesitamos primero definir clases. Una clase es una plantilla o un molde que define atributos y métodos y debemos primero crear clases para instanciar objetos. Al crear un objeto decimos que hemos creado una instancia de la clase o un objeto de la clase. Empezamos con la creación de una clase local en un programa ejecutable, accediendo en la transacción S38, introduciendo el código de la transacción del editor ABAP en el campo de comandos, creamos un programa ejecutable y dentro del programa ejecutable creamos una clase local. En ABAP hay dos tipos de clases: las clases locales que se declaran y se definen dentro de un programa que se pueden utilizar, y luego las clases globales que se crean en la transacción S24, clases que se pueden utilizar en cualquier programa o desarrollo del mismo servidor. El nombre que le ponemos al programa es clases programación orientada a objetos POO y finalizamos con el nombre de nuestro usuario, el nombre del programa. En el caso de que está trabajando en un servidor compartido, le damos al botón de crear y creamos el programa ejecutable con el título clases en ABAP, clases de la programación orientada a objetos. Por el tipo de programa ejecutable, grabamos el nuevo desarrollo, agrupando nuestro paquete y asociando la orden de transporte o orden Workbench, y en este momento el sistema navega en el editor ABAP que nos permite implementar el código fuente. En esta sesión no implementamos ningún include para modularizar el código. Normalmente en los programas ABAP se implementa el include para las clases que termina con la nomenclatura o con el sufijo CL de clase. Y para definir una clase en ABAP tenemos una definición y una implementación para las clases. Para definir una clase utilizamos la palabra reservada class. A continuación le tenemos que poner un nombre a la clase y empezamos primero con la definición y luego con la implementación de la clase. Le ponemos el nombre alumno a la clase y con la palabra definition indicamos que es la definición de la clase. Luego con endClass cerramos la definición de la clase y todo lo que definimos dentro es como y lo que se define dentro son los atributos y la firma de los métodos, y luego hay que implementar la clase. Tenemos la obligación de implementar la clase cuando definimos al menos un método, y con la definición del método entendemos el nombre del método y los parámetros de importing o exporting o returning, o dependiendo de los tipos de parámetros que va a tener la firma del método. Y por la firma del método entendemos el nombre y los parámetros de entrada por su tipo y de salida que va a contener el método. Para definir atributos, primero lo tenemos que asociar a una de las tres encapsulaciones que existen en el lenguaje de programación ABAP. Cuando hablamos de la programación orientada a objetos, los miembros de las clases en ABAP viven en una de las tres encapsulaciones. Tenemos la encapsulación pública, y con público entendemos que estos miembros serán accesibles desde cualquier punto. Con la segunda encapsulación protected entendemos que los miembros que declaramos como atributos o métodos van a ser accesibles dentro de las clases o de las clases hijas, y con las clases hijas entendemos herencia en la programación orientada a objetos, cuando una clase hereda de otra clase. Y por ejemplo podemos tener la clase vehículo y luego la clase coche o la clase camión, que van a ser clases hijas que van a heredar de la clase vehículo, y cuando heredan tanto los miembros públicos como los miembros protegidos. Por lo tanto, la sección protegida es para la clase y para los hijos de la
la clase. Y por último tenemos la encapsulación privada, y con la encapsulación privada entendemos que todo lo que definimos estará visible solo dentro de la clase, dentro de la implementación de la clase, y también para las clases amigas, concepto que no lo vemos en este curso. En Localizable ofrecemos un curso completo sobre la programación orientada a objetos en el lenguaje de programación Java. Por lo tanto, vamos a definir dentro de la definición de la clase es donde se indica el tipo de encapsulación, empezando con public section, y todo lo que definimos en public section está en la sección pública, luego protected section y por último private section. Y cómo va a entender el sistema que los miembros, los atributos o los métodos pertenecen a tal encapsulación, pues todo lo que definimos en la encapsulación pública hasta el siguiente tipo de encapsulación pertenece a la encapsulación pública. Lo que definimos en protected hasta la siguiente, que es private, va a tener, van a encontrarse en la encapsulación protegida. Y por último, todo lo que definimos en la encapsulación privada hasta end class va a entender el sistema que son miembros privados de la clase. No es obligatorio implementar todos los tipos de encapsulación. Podemos tener una clase solo miembros públicos o protegidos o privados. Lo que es importante declarar público como public section la primera encapsulación, luego protected y por último private. Hay que indicar los miembros de las encapsulaciones en el orden público, protegido y privado. Y con esto podemos activar nuestro programa. Tenemos una clase definida porque no hemos definido ningún método, no tenemos la obligación de implementar la clase, por lo tanto el programa activa correctamente y tenemos una clase. Ahora, para hacer o crear una variable, una referencia, un objeto de la clase alumno, de momento nuestra clase no tiene ningún atributo o método, tenemos solo la clase. Cuando hablamos de variables del tipo de la clase, hablamos de objetos que hacen referencia a un tipo de la clase. En el evento Start of Selection declaramos una variable utilizando la palabra data y declaramos la variable global object _ alumno. Y ahora, para indicar que es de la clase que hemos definido, utilizamos type_ref2 y con esto hacemos una referencia para la clase alumno, y con esto ya tenemos una referencia. Ahora, para crear un objeto de la clase tenemos que utilizar la sentencia create. En el objeto global object alumno hemos creado una referencia. Pretty Printer para formatear el código activamos y ya tenemos creado o instanciado un objeto de la clase. Lo que hay que entender que tenemos un molde que es la clase. En este caso de momento no tenemos ningún atributo o método. Hemos definido una referencia. Con la referencia entendemos global object alumno porque le hemos indicado type_ref2 con type_ref2 y luego el nombre de la clase. Y cuando instanciamos el objeto con createObject, lo que el sistema hace primero es crear en memoria un objeto de la clase y lo crea utilizando la sentencia createObject. Va a crear el objeto va a existir, es un objeto de la clase alumno que va a contener todos los atributos y los métodos, y luego una referencia. Y con referencia entendemos global object alumno que apunta al objeto. Las referencias no contienen el objeto, no llevan el objeto dentro, sino que apuntan a un objeto que está instanciado en la memoria del servidor. Y ahora, para definir un atributo dentro de nuestro objeto, para tener por ejemplo aquí un atributo, el atributo nombre de la clase, podemos definir en la sección pública, porque aquí en el evento Start of Selection estamos fuera del ámbito de la clase, en el evento Start of Selection. Por lo tanto, tenemos para acceder desde el evento Start of Selection declarar o definir atributos en la encapsulación pública para accederlo fuera de la clase. Así que para declarar o definir un atributo utilizamos la palabra data, igual que las variables que declaramos en todos los entornos de variables globales, o como hemos declarado en este caso en Start of Selection, y a continuación nombre, pero porque estamos dentro
dentro de la definición de la clase, los atributos solo se definen o se declaran en la definición de la clase, que indicamos que es del tipo string. Ya tenemos un objeto en memoria de tipo string. Ahora podríamos asignar un valor al atributo de la clase fuera de la clase porque está en la encapsulación pública, por ejemplo, utilizando global object alumno. Utilizamos la referencia. Ahora para navegar al atributo de la clase, un atributo de instancia, utilizamos el guión y mayor que, y con control espacio el sistema nos saca un listado, en este caso que es nombre, y le ponemos el nombre Alberto a nuestro atributo de la clase alumno. Ya tenemos un objeto en la memoria que va a contener en su atributo nombre el valor Alberto. En la programación orientada a objetos, normalmente los atributos se encapsulan en la sección privada de la clase y luego, si queremos acceder a los atributos, se hacen a través de los métodos getters y setters que permiten establecer o obtener el valor de un atributo privado. ¿Y por qué se hace a través de los métodos? Porque dentro del método podemos tener código de seguridad, por ejemplo, comprobar si un usuario tiene acceso a dicho componente. Por eso hay que cambiar el orden, por lo tanto le cambiamos el data nombre, lo cambiamos en la encapsulación privada, y cuando lo cambiamos intentamos activar el código porque los privados son solo accesibles dentro de la clase. Cuando intentamos activar vamos a tener un error de compilación porque ahora el acceso al atributo privado nombre no está permitido. Por lo tanto tenemos que eliminar también la sentencia de asignación porque no es una sentencia válida. Los atributos o los miembros privados son accesibles solo dentro de la clase. Para definir un método lo hacemos en la sección pública utilizando la palabra methods con S. A continuación el nombre del método, establecer nombre o set nombre. En este caso, para seguir con la nomenclatura de la programación orientada a objetos, es set y get para establecer y obtener el valor de un atributo, set y el nombre del atributo, en este caso nombre, donde le indicamos que importamos el parámetro de importing y nombre para establecer el nombre. Del tipo string le indicamos que el parámetro va a ser de tipo string, del mismo tipo que el atributo, y con esto ya tenemos el método definido. Ahora de nuevo, si intentamos activar el programa, nos encontraremos con otro mensaje de error por la falta de implementación del método y de la clase. Class alumno definition, falta la implementación de la clase debido a que hemos declarado un método. Para implementar el método, es decir, el código fuente, la implementación, la funcionalidad del método, la tenemos que hacer en la parte de implementación de la clase, y esto se hace utilizando de nuevo la palabra clave class, el mismo nombre de la clase, en este caso alumno, y con la palabra implementation estamos implementando la clase, y con end class finalizamos la implementación. Lo que tenemos que implementar dentro de la clase es el único método set nombre. Los atributos solo se declaran, no hay nada que implementar para los atributos. Y para implementar un método utilizamos la palabra clave method sin S. Method en la definición es con S cuando definimos los métodos, y en la implementación es sin S. Method, a continuación el nombre del método, el nombre que hemos definido, lo tenemos que llevar abajo en la implementación, así que ponemos el mismo nombre, set nombre. Podemos utilizar el control del espacio y con punto y con end method finalizamos la implementación del método, y entre method y end method es donde tiene la funcionalidad o el código fuente. No hay que llevar dentro de la implementación la firma del método, y por la firma del método entendemos el nombre y los parámetros, simplemente el nombre, pero lo que hay que entender que dentro del método, como estamos en la misma clase, en la clase alumno, vamos a tener acceso primero al parámetro del método y nombre y al atributo del método nombre. Por lo tanto, dentro de la implementación podemos hacer uso de los parámetros que tenemos acceso, y en este caso lo que queremos hacer es asignar un valor al atributo privado de la clase con el parámetro de entrada del método.
Y volvemos al programa ejecutable donde he aprendido cómo definir e implementar las clases en el sistema ABAP. Las clases en ABAP tienen dos partes de definición de implementación. En la implementación tenemos la funcionalidad de los métodos que declaramos en la parte de definición. Por lo tanto, lo que hay que entender que lo que definimos o declaramos en la definición, tenemos la obligación de implementar los métodos en la implementación de la clase, como podemos ver los métodos que hemos implementado. Y luego tenemos 3 encapsulaciones para encapsular los miembros de la clase pública, protegida y privada. Y para instanciar un objeto utilizamos primero una referencia sobre la clase. La referencia la declaramos en el lenguaje de programación ABAP utilizando typeref2, y luego sobre la referencia utilizamos la sentencia createObject para instanciar el objeto, y por último para llamar a un método tenemos callMethod, o podemos directamente invocar sobre la referencia el nombre del método con paréntesis. Y terminamos aquí esta sesión donde he aprendido cómo crear una clase en el lenguaje de programación ABAP.